Vamos a hablar con alguien que realmente, ella es una abogada argentina que lucha para reconocer los derechos humanos de las víctimas del terrorismo, de la víctima del terrorismo. Escribió un gran libro que se llama Los otros muertos. Sí, está la doctora Victoria Villarroel. Doctora, ¿cómo le va? Héctor Díaz la saluda. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo anda usted, señora? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, me alegro tenerla del otro lado, aquí en la radio nuestra, que está cumpliendo 20 años hoy, doctora, ¿eh? Muy bien, felicitaciones. Bueno, verdaderamente me quedé impactado, por eso quería charlar con usted, sobre esta ley, ¿no? Usted dice, y está muy bien, y yo creo que estoy de acuerdo con usted, en que no solamente ni una menos. Sí, usted se está refiriendo a la marcha Tal cual. del día miércoles. Sí, sí. Bueno, en la marcha se leyeron una serie de, digamos, como un petitorio con diversos puntos, y entre esos puntos se solicitaba la reglamentación de una ley, que es la 26.485, que es una ley que, si bien no lo dice en forma clara, directa y taxativa, eufemísticamente es la puerta de entrada a la legalización del aborto en nuestro país. Uh-huh. Con lo cual, me parece que mezclar en una marcha contra la violencia que se ejerce contra las mujeres, la mayor de las violencias que puede existir contra cualquier ser humano, que es el aborto, me parece francamente un contrasentido. Y entonces ahí es donde yo me planteo qué es lo que está defendiendo esta marcha y qué es el mensaje que pretenden difundir. Entonces empecé a investigar un poquito más, a ver quiénes eran las personas que convocaban, cuál era el mensaje, y entonces ahí surgen una serie de grupos que son de extrema militancia dentro del feminismo, grupos de extrema izquierda, grupos que en síntesis lo que defienden es las políticas de género, no defienden la igualdad entre el hombre y la mujer, sino que en muchos casos lo que defienden es que al hombre de alguna manera se lo oprima, como ellas se sienten a su vez oprimidas por el hombre. O sea, es una visión bastante marxista de lo que es la relación entre ambos sexos, que son sexos diferentes pero complementarios. Uh-huh. Entonces, es una visión marxista porque ven al hombre como un opresor y a la mujer como una oprimida. Entonces, desconozco sinceramente de dónde pueden sacar semejante visión alunada, pero creo que la mayoría de la sociedad ha visto a sus padres deslomándose para trabajar, y sabe perfectamente y con sensatez que quienes son violentos no son la mayoría de los hombres. Entonces, encontré la marcha extremadamente parcial en sus definiciones, y por supuesto muy definida en lo ideológico hacia la legalización del aborto, la legalización de las drogas, las políticas de género, es decir, considerar que no hay diferentes sexos, sino que estas son construcciones culturales, y que por ende los hombres, las mujeres son iguales a los transexuales, a las lesbianas, a los travestis, digamos, en lo que tiene que ver como distintos géneros. Yo estaba también en la Catedral de Santa Fe, la escribieron todas en esta marcha, ¿sí? Y lo que yo pude leer en algunos así periódicos que informaron así, le sacan una foto de perfil, Iglesia, dejen de meternos sus rosarios en nuestros ovarios. Exacto. Es una clara manifestación, ¿no? En el cual creen que vale todo, ¿no? Y así está nuestro país. Yo siempre repito una frase que dijo, y a mí me quedó siempre marcada, de nuestra beata, la Madre Teresa de Calcuta, donde dice: si una madre mata a su niño en su propio vientre, de ahí para adelante puede pasar cualquier cosa. Exactamente. Y es lo que sí. Ella es una sabia, es una santa, y hoy lo estamos viendo, ¿no? El hombre que recién hablaba con una gran amiga, la doctora Adriana Storni, y yo le decía, en vez de ¿por qué no meten preso directamente a aquel que comete un delito? Si le pega a una mujer, que vaya preso. No pueden... Es que
Es que las leyes ya existen, los tipos legales ya existen. De hecho, no había necesidad de crear la figura de femicidio cuando en el caso de los homicidios existen agravantes por el vínculo o por cuando se ejercen con alevosía esos delitos. Entonces existían las figuras penales. Lo que sucede es que aquí el reclamo va hacia los hombres, pero muchas veces cuando se detiene al delincuente, sea violento o sea responsable del crimen que sea, luego los jueces garantistas que siguieron la escuela de Zaffaroni y compañía, escuela que ha sido consagrada durante el kirchnerismo, son los que luego los liberan. Entonces, a mí me hace mucho ruido apoyar una marcha en la cual mucha de la gente que convocó, cuando fue el juicio político al juez Axel López, que fue un juez que liberó a violadores y asesinos antes de que cumplieran su pena, nadie se manifestó en contra de este juez, y las que casualmente llevaron adelante el juicio político en el Consejo de la Magistratura a través de sus denuncias contra este juez fueron las madres del dolor, fueron mujeres. Entonces a mí me resulta sumamente rara una marcha en la cual se culpabiliza a los hombres, pero no se admite primero la gravedad que existe en el tema de la violencia en todos los órdenes. El bullying en los colegios, la violencia contra los jubilados cuando se los roba, violencia entre hombres y mujeres en distintas situaciones, violencia entre hombres en las canchas de fútbol. Entonces, la sociedad es la que está violenta. Tenemos una presidente mujer desde hace 8 años, y el grado de violencia de muchos de los conceptos que la presidente dice en sus cadenas, en las cadenas nacionales, demuestra que esto no es algo, digamos, propio o prioritario exclusivamente del varón, sino que esto es una sociedad que es violenta. Entonces, a mí me genera que hay otro tipo de consignas, otro tipo de intereses que no son los que se difundieron en la marcha, y por esa razón decidí no apoyarla. Estoy con una señora, que me acompaña aquí, es ella la señora Alejandra Espósito. La saluda, doctora. Doctora, buenos días. Hola, buenos días, Alejandra. Buen día. Yo quisiera saber en qué lugar de lo que se manifestó en la marcha se apoya al aborto. En el punto que solicitaba la reglamentación de la ley 26.485, que es una ley de protección integral a las mujeres, y que en su articulado, cuando uno lo analiza en forma, digamos, exhaustiva, empieza a notar que en forma muy eufemística se considera el aborto como una forma de violencia contra la mujer al no estar legalizado. Es decir, es violento contra la mujer que el aborto no esté legalizado y que no se le permita a la mujer abortar en nuestro país. Y eso es el contenido que tiene esta ley. Esta ley no está reglamentada, entonces uno de los puntos que se solicitó es que se la reglamente y por ende que entre en vigencia. ¿Pero usted no piensa que la mayoría de las mujeres que adhirieron a esta marcha son mujeres golpeadas? Y que quieren justicia, no quieren que sus maridos estén paseándose por la calle. Yo creo que hay muchas de las mujeres que asistieron que eran mujeres golpeadas. Por esa misma razón creo que les debería causar ruido que se las mezcle con la legalización del aborto, con la legalización de la droga, con mensajes como la extinción del macho, como se vieron en la marcha. De hecho, me han llegado mensajes luego de mi posición pública. Hubo gente que me escribió luego de ir a la marcha diciéndome: fui agredido por llevar un cartel contra el aborto. Entonces, creo que si vamos a estas marchas con una posición tan inocente y sin saber a lo que estamos adhiriendo, definitivamente el verdadero reclamo, que era oponerse a la violencia contra la mujer, termina quedando totalmente desdibujado. ¿Ale? Sí, no, yo lo que creo es que las mujeres que fueron a pedir justicia. Ahí había, me parece una mujer que se llamaba Erika, quemada por su marido en un 50% de su cuerpo. El marido sigue trabajando, ella fue echada y esa mujer fue a reclamar justicia. No, pero estamos de acuerdo, yo estoy de acuerdo con que la mayoría fue a pedir justicia, pero entre medio se impulsa lo que ella dice, ¿no? La mayoría fue a una marcha en la cual yo creo que la misma mayoría no se tomó el trabajo de saber qué era lo que estaban adhiriendo, porque estas cosas ya se estaban diciendo en las páginas web y en las redes sociales.
Los grupos de izquierda, los grupos extremos dentro del feminismo, muy claramente habían dicho que iban por el aborto o por la legalización de las drogas, o que iban porque al hombre hay que de alguna manera extinguirlo o dominarlo, y ese no es un mensaje primero de unión de un pueblo que está sumamente violento y sumamente lastimado, y eso no ayuda a la mujer que a su vez es golpeada. Consideremos, yo por lo menos tengo esa posición, porque me parece que es una cuestión de sentido común, que la violencia no es una cuestión dentro de los hombres que sea ejercida mayoritariamente. No creo que la mayoría de los hombres sean violentos. De hecho, en mi caso personal yo sufrí violencia y no la sufrí de un hombre, la sufrí de una mujer. Entonces, lo que se consagró en la marcha es que la violencia es algo privativo del sexo masculino, y eso no es verdad. Es verdad. Eso sí, Cuando estamos en los colegios viendo el bullying, donde mujeres le cortan la cara a otras mujeres por ser lindas, estamos viendo bullying, estamos viendo violencia, y no es violencia de un hombre a una mujer, es de una mujer a otra mujer. Cuando vemos mujeres que están a favor del aborto, más allá de a quién aborten, cuando abortan mujeres están abortando mujeres contra mujeres, cuando abortan niños son mujeres contra niños. Entonces, me parece que la violencia no es algo privativo de un solo sexo, sino que es una muestra de lo que está viviendo nuestro país luego de muchos años donde realmente se ha hecho todo lo posible para que la sociedad finalmente se quiebre y se divida como estamos viendo actualmente. Y la marcha, si bien, por supuesto, la mayoría de las personas, estimo que fueron porque estaban en contra de la violencia, adhirieron con su número, con su presencia, a otras consignas. Y yo, lamentablemente, cuando adhiero a algo, primero me gusta que me digan la verdad, y segundo, adhiero a aquellas cosas que son correctas, no a las que no. Entonces, yo no puedo adherir a la legalización del aborto. Estoy con Daniel. ¿Daniel? Sí, hola doctora, buen día. Buen día. Sí, estoy de acuerdo, creo que el análisis es muy bueno y bueno, hay que tener mucho cuidado cuando se adhiere a una marcha y ver el trasfondo de todo esto, ¿no? Porque existen medios que utilizan todo eso para otros fines que están, si no están abiertamente informados, están ligados. Y el aborto es algo que es imperdonable. Es imperdonable y además no solamente era la legalización del aborto y de las drogas, muchas cosas, sino que también era la ofensa abierta y declarada contra la religión católica. Se vieron fotos donde las mujeres, nuestros símbolos como el crucifijo, los trataron de una manera espantosa. Entonces, si partimos de una base de que vamos a una marcha en la cual el reclamo, digamos, cobertura de todo, es algo correcto, pero eso adentro engloba un montón de consignas que no son correctas, que no son veraces y que definitivamente una persona con sentido común no estaría de acuerdo con ellas, y además eso engloba en la falta de respeto hacia las creencias religiosas de la mayoría del pueblo argentino. Discúlpenme, pero en mi nombre no. Doctora, ¿y dónde nace la solicitud? Ya cuando, porque en realidad hoy nos llama a una marcha y ya no sabemos quién la convoca. Quién la convoca, porque con tanta comunicación, ¿no es cierto? Uno... Yo creo que la convoca gente bien, pero se meten y se infiltran. Por ejemplo, los otros días, y bien estuvo la periodista, la señora Oliván, que le dijo a Diana Conti que ella no podía adherir a esta marcha porque ella tiene cajoneada una ley, y ella se quiso sumar a esto y la pusieron en su lugar, que después derivó un gran insulto de parte de Diana Conti hacia esta chica Laura Oliván. María Julia. A ver, las marchas las convocaron un grupo de periodistas que estaban en contra de la violencia contra la mujer, periodistas con las cuales discrepo en muchas cosas, no estoy ideológicamente en la misma vereda y por supuesto no son personas creyentes, con lo cual ya eso hace que por lo pronto digamos, si uno va a adherir a una marcha, tiene que analizar quiénes son estas personas, porque sus principios tal vez no son los principios que uno tiene. Entonces, si uno quiere ser considerado un ciudadano, tiene que tomarse el trabajo, lamentablemente, de saber a lo que adhiere. Y eso implica tomarse el tiempo necesario para investigar, para bucear en las redes sociales, para
analizar qué es lo que se va a difundir en una marcha. No estamos en un país donde se pueda ir inocentemente a adherir a una marcha sin saber lo que se está defendiendo, porque lamentablemente pasa lo que pasó entonces el miércoles, donde definitivamente sí, el reclamo era la violencia contra la mujer, pero se meten otro tipo de cosas con las que no solo se violenta más aún a la mujer, sino que encima se consagran más violaciones o nuevas violaciones a los derechos humanos. Entonces, primero era un grupo de periodistas y luego, como estas periodistas eran de centro izquierda, de izquierda, son personas que no son creyentes, algunas tienen militancia dentro de posiciones más bien relacionadas con el feminismo. Bueno, entonces a partir de ahí, el espectro de la izquierda, del feminismo, los grupos pro aborto, que son muchísimo más activos que los que no estamos a favor de este tipo de cuestiones, bueno, digamos, se conglomeraron y tomaron la marcha de alguna manera para sus propios objetivos. Y bueno, y la población adhirió, inocentemente creo yo en muchos casos, y bueno, y luego se encontró con situaciones de lo más espantosas, porque les digo puntualmente, a mí me llegaron muchos mensajes de personas que incluso me controvertían en mis posiciones antes de la marcha y luego de la marcha me escribieron en privado diciéndome tenías razón. Doctora, estamos todos de acuerdo de que estamos en contra de lo que sea violencia, sea mujer, sea chico, sea hombre, sea anciano, en contra totalmente de la violencia, no que estamos diciendo, no, mira, la mujer, estamos en contra de todo lo que sea violencia, ¿sí? Me parece que, por lo menos en mi caso, es una obviedad decirlo, pero es así, la violencia no es privativa de un sexo. Tal cual. Entonces, y lo que se consagró en esta marcha es que el violento es el hombre, y sin embargo, la mujer también ejerce otro tipo de violencia. Ejerce violencia, por ejemplo, cuando los padres se separan y le impide al padre ver a sus hijos. Por ejemplo, cuando inventa denuncias para lograr la exclusión del hogar conyugal del padre. Entonces, y estas cosas, dentro del campo del derecho, se ven constantemente. Mujeres que aducen haber sido golpeadas o haber sufrido algún tipo de violencia y logran la exclusión del hogar conyugal y forman una nueva pareja con otro hombre en el hogar conyugal. Entonces estas cosas se ven constantemente y eso también es violencia. Entonces no encaramemos, no empecemos la dictadura de los supuestos débiles, porque acá toda la población sufre situaciones de violencia. Doctora, estoy con Ricardo Beselio, que también está aquí tomando su matecito y quiere hacerle una preguntita, ¿sí? Sí, por supuesto. Buenos días, Victoria. Buenos días. Yo realmente estaba leyendo un poco el tema de la marcha, y si bien estaba escuchando un poco, porque me incorporé ahora al programa, ¿cuánta cantidad de mujeres se calcula diariamente que están presentando denuncias y eso? ¿Usted lo sabe? No hay estadísticas oficiales. Eso es parte también del cinismo que digamos que englobó esta marcha, porque adhirió el gobierno y distintos funcionarios de este gobierno que están hace 12 años y sin embargo no hay estadísticas oficiales de ningún tipo respecto de violencia. ¿A partir de la marcha posiblemente puede ser de que se haya incrementado la denuncia? ¿Se hayan incrementado denuncias? O sea, que la gente las mujeres se pusieron más predispuestas a hacer denuncias. Puede ser uno de los efectos, pero eso lo vamos a ver a largo plazo, como tantos otros efectos. Yo creo que la marcha va a tener sus efectos, pero se van a ver de aquí en más. No van a ser en el futuro, es positivo, en el futuro próximo. Pero es positivo, al menos para poder dilucidar ciertas actitudes o agresiones hacia ellas. A ver, yo siempre en eso soy consecuente. Si una cosa es positiva, pero engloba un montón de otras cosas negativas al lado, entonces no es positiva. Si por una marcha logramos que las mujeres denuncien, pero también logramos que se abra la puerta al aborto, y me parece que hay una cosa que es más importante que la otra, y entonces es negativa. No, totalmente, por supuesto. Entonces, en eso yo soy consecuente al 100%. Una cosa que tiene, como dijo San Agustín, una verdad que viene impregnada con errores, no es verdad. Qué sabias palabras. La verdad que tiene mucha razón. Yo adhiero a lo que usted dice, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que no se tiene que ejercer violencia contra nadie,
A ver, vivimos en una sociedad donde el discurso es sumamente violento y lo vemos, y lamentablemente los chicos adolescentes y los jóvenes están viviendo en una sociedad donde se consagra la violencia desde los jueguitos electrónicos, desde la literatura que está disponible, desde muchos de los programas de televisión. A mí me resulta sumamente indignante que vengan personas a pedir contra la violencia, digamos, por la violencia contra la mujer, por ejemplo, en el caso de programas de televisión que cosifican a la mujer y la tratan como un objeto. Entonces, me parece que hay todo una moda ahora. Y son los programas de más rating, ¿vio? Exacto, entonces hay una moda de adherir a una marcha que era políticamente correcta. El problema acá es que dentro de lo políticamente correcto quedan englobadas un montón de cosas que no son veraces, que no se le dijeron a la población que asistió a esta marcha, porque si se hubieran dicho nosotros vamos por la legalización del aborto, además de contra la violencia que se ejerce contra la mujer, me hubiera gustado saber cuántos adherían realmente. Entonces, hay mucho cinismo, y esto es gramscismo puro, lo que se está aplicando, y lamentablemente se aplica a un pueblo que en estos últimos años ha deteriorado mucho su calidad intelectual, su calidad cultural. Entonces, por esa razón, no sabe ver dónde están las cosas que son correctas y las que no. Doctora, la verdad que la veo... Le voy a hacer otra pregunta a la señora María Alejandra, que la veo bastante inquieta. No, ¿Segura? Está bien. ¿Está bien lo que dice? No, está bien, vamos a leer bien la ley. Igualmente yo creo que cuando se aprueba una ley, se aprueba primero en general, así es como se mueven las cosas, en general, bueno, se aprueba y después se discute el punto por punto. Yo creo que después, al llegar a ese punto, habrá algunas legisladoras o legisladores que, bueno, se opongan al punto del aborto. En realidad la discusión de una ley se da cuando es el proyecto de ley, no cuando la ley se aprobó. Una vez que la ley se aprobó, es la ley completa tal como está. En general, después se discute punto por punto. No, en realidad una vez que está aprobada, está aprobada, no claro. No hay discusión posterior. Es el proyecto, claro. La ley no está reglamentada y Argentina, en el caso puntual del aborto, nosotros hemos aprobado tratados internacionales y demás, por ejemplo como el del CEDAW, que era una recomendación de la ONU donde se decía expresamente que se necesitaba la aprobación del aborto, y Argentina lo aprobó con reservas, es decir, aprobó este convenio internacional, pero con la reserva de que no iba a aprobar el aborto. Lamentablemente con esta ley se permite entrar por un costado hacia la aprobación del aborto. Entonces, me parece que estos son temas obviamente ya muy jurídicos, muy políticos, pero los cambios políticos se generan entre escritorios. Entonces, si vamos y adherimos a una marcha y no sabemos que para esta ley, por ejemplo, el aborto, al no haber sido aprobado, es una forma de violencia contra la mujer, y estamos defendiendo el aborto. Nos dimos un lujo, nos dimos un lujo en Radio María, hoy cumple 20 años y queríamos también que usted esté presente, y verdaderamente ha sido una charla y un reportaje muy enriquecedor para todos aquellos que hacemos Radio María y aquellos que están escuchando, ¿sí? Que son todos, la mayoría son católicos, apostólicos, romanos, y están a favor de uno de los 10 mandamientos, no matarás, y creo que todos lo hemos recibido en nuestro corazón. Doctora Victoria Villarruel, muchísimas gracias, Dios la bendiga. Igualmente para usted, bueno, que pasen un buen fin de semana y muchísimas gracias por el espacio para dar mi opinión. Está muy bien y es valedera al 100%. Le agradezco mucho, doctora. Gracias. Gracias. Buenos días. Hemos charlado con la doctora Victoria Villarruel.